Saludos a todos, una vez más, gracias a todos ustedes que miran y escuchan este canal. En esta ocasión quiero tratar acerca de los versículos 15 y 16 del capítulo 6 del libro de Efesios. El versículo 15 nos dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Qué significa esta palabra presto? Tal vez muchos no la entienden, muchos no la comprenden. El significado de esto nosotros vemos en el interlineal griego y significa listos o dispuestos. O sea que este versículo lo podríamos leer de la siguiente manera. Y calzados los pies listos o dispuestos con el Evangelio de la paz. Ahora, es necesario que comprendamos qué significa este mensaje de la paz. Primero debemos partir de algo bien interesante. En Hechos del capítulo 10 y el versículo 36, la Biblia nos dice que Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz. Por medio de Jesucristo, este es Señor de todos. Es un mensaje especial que viene de los cielos. Es un mensaje importantísimo para la humanidad. Dios quiere hacer la paz con la humanidad por medio de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Dios exclusivamente envió a su Hijo Jesucristo a Israel para hacer la paz con ese pueblo, porque ese pueblo se había desviado de sus estatutos, había entrado en un religiosismo que realmente no le estaba conduciendo a ninguna parte, conocía el infierno. Entonces Dios en su grandísima misericordia envía a su precioso Hijo con el mensaje de reconciliación entre Dios y el hombre. Y eso es lo que es el Evangelio. Un mensaje de reconciliación. Cuando hay dos lados en antagonismo, hay necesidad de que alguien intervenga y hable de un mensaje de paz entre los dos lados antagónicos. En el libro de Romanos capítulo 5 y el versículo 10, la Biblia nos dice, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. La condición de toda persona en cualquier nación, de todo linaje, de cualquier idioma, de toda raza, de toda tribu, es que está en enemistad con Dios. Enemigos de Dios, enemigos de nuestra mente, dice el apóstol Pablo, haciendo y siguiendo las direcciones de la mente carnal. Pero viene el Señor Jesucristo y anuncia el mensaje del Evangelio para traer paz al corazón de los hombres al que reciba este mensaje de salvación. El mismo apóstol Pablo dice, pero no todos creyeron a este mensaje. Pero a todos los que creyeron el mensaje de Cristo Jesús, la Biblia nos dice que nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nos saca de esa condición de enemistad con Dios, nos lleva a otro reino, al reino de su amado Hijo. Y no solamente que nos traslada a ese reino de luz, a ese reino de paz, a ese reino de gozo, sino que nos pone en la condición de ser llamados hijos de Dios. Esa es la importancia del Evangelio de la paz. Ahora, entendiendo esto, el apóstol Pablo, en el libro de Romanos, en el capítulo 15, versículos 18, 19 y 20, miren lo que dice el apóstol Pablo, cómo extiende él el Evangelio de la paz, cómo él hace caso al mandamiento del Señor Jesucristo. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado con el Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo yo hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Estaba revisando en un mapa acerca de estas dos ciudades, Ilírico y Jerusalén. Hay una distancia muy considerable. Aún haciendo una línea recta entre estas dos ciudades, son más de 1000 millas de distancia. Estamos hablando acerca de unos 1000, quizás más de 1600 kilómetros de distancia. Y el apóstol Pablo, en obediencia al mandamiento de Cristo Jesús, enviado a los gentiles, tuvo que viajar, tuvo que caminar exponiendo su vida, con tal de traer reconciliación entre Dios y el hombre. Bendito ese hombre, bendito el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
Por estos 3 versículos podemos entender que la vida de Pablo, la vida de este hombre, tan convencido del apresto del Evangelio de la paz, hermano, dispuesto a caminar, dispuesto a viajar, como ya le dije, por donde el Espíritu Santo le estaba guiando. Gloria a Dios. Como dije hace un instante, la distancia entre Ilírico y Jerusalén era tan grande. ¿Cómo pudo haber sido posible que un área tan vasta haya sido cubierta por una sola persona? ¿De cuánto es capaz Dios de hacer con la vida de cada uno de nosotros? Alguien decía con toda razón alguna vez: ¿quiénes retardamos la venida de Cristo Jesús? Somos los creyentes. ¿Por qué no estamos predicando el Evangelio donde deberíamos predicar? No estamos haciendo la obra a la que fuimos llamados a predicar, el Evangelio de Cristo Jesús. Entonces, si la venida del Señor se retrasa, lamento decir que es por nuestra propia culpa, por no predicar el Evangelio en los lugares donde deberíamos predicar. Bueno, en el libro de Hechos, en el capítulo 1 y el versículo 8 de la Biblia nos dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es un mandamiento del Señor Jesucristo a sus discípulos. Comiencen en Jerusalén, vayan luego a Samaria, fuera de Jerusalén, en otra provincia, en otro lugar, extendiendo de a poco, y después hasta lo último de la tierra. Luego en Mateo 24:14 leemos: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Qué hace real la segunda venida de Cristo Jesús a la tierra? La predicación del que regresa de los cielos. La predicación de Cristo Jesús. La predicación del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que hace real la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. No nos descuidemos de proclamar las buenas nuevas de salvación en el trabajo, a los amigos, a las amistades, donde no sea posible. La Biblia nos dice, hablando del Señor Jesucristo: toda potestad me es dada. Por tanto, vayan y hagan discípulos. Toda potestad, toda autoridad, todo poder. ¿Por qué tenemos temor de abrir nuestros labios y proclamar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo? No debería haber ningún temor. Si creímos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, debemos creer en lo que Él dice: no temáis, en muchas partes de las Escrituras. ¿Por qué ese temor a abrir los labios? ¿Por qué ese temor a pregonar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Ahora, como dije hace un instante, es un mensaje de paz. Dios quiere reconciliar a la humanidad con el Señor. Así que es un mensaje precioso. Un mensaje que trae tranquilidad al espíritu y al alma de la persona. Ahora, conforme a la sabiduría de Dios, Él nos ha dado una vestidura o armadura que nos cubre de pies a cabeza. Si en los pies estamos cubiertos con el apresto del evangelio, nuestra cabeza está cubierta con el yelmo de la salvación. Eso hemos de ver un poquito más adelante. El apóstol de los gentiles, Pablo, está haciendo una comparación entre la armadura del soldado romano y, por revelación del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios le está dando un significado espiritual en la esfera espiritual de cada una de esas partes de la armadura del soldado romano. Entonces, en esta ocasión, hablando del calzado del soldado romano y comparándolo con el calzado del creyente, el calzado del romano no era para nada un calzado de paz. Todo lo contrario, era un arma que en el momento que el soldado podía utilizarle, podía herir con esos zapatos, porque en la punta, en el frente y la parte de atrás de ese calzado tenía unas especies de clavos de hasta 3 pulgadas de largo, de tal manera que al defenderse un soldado romano daba una patada con estos zapatos, ese clavo le podía herir a su adversario. O sea que estos zapatos del soldado romano no eran nada para la paz. Pero ¿cuál es la idea de ese calzado del apresto de la paz, del evangelio de la paz? Había otros clavos cortos de cabeza grande en la base de los zapatos, cubría toda la base del zapato de los soldados romanos, que le daba una estabilidad al soldado.
De modo que cuando estaba listo para la batalla, este soldado se paraba de una manera firme. Y era bien difícil que un oponente le pueda tumbar a un soldado romano, porque estaba tan bien parado, aferrado con estos zapatos al piso, que con dificultad se le podía derribar a un soldado romano. Pero ¿qué es lo que quiere decirnos esto para cada uno de nosotros? Este mensaje de la paz, esta armadura del cristiano, esta manera de pararnos cuando estamos enfrentando a alguien predicando el evangelio, nos da una paz en nuestro corazón, provoca un gozo en nuestro corazón que nos mantiene firmes, aferrados ahí al piso. Si lo predicamos bajo la unción del Espíritu Santo de Dios, ¿quién va a caer derribado? Es aquella persona a la que estamos predicándole. Va a recibir ese mensaje en su corazón y se va a humillar delante del Señor cuando este mensaje es bien predicado bajo la unción del Espíritu Santo de Dios. Entonces, al soldado le daba esta estabilidad, esta clase de calzado. Para el creyente, miren lo que dicen Efesios del capítulo 6 del versículo 13. Pablo dice, al final, y habiendo acabado todo, estar firmes. Desde el principio de la batalla hasta el final, firmes, inconmovibles, con el bendito evangelio de Jesucristo. En Romanos 16:20 hay una promesa de victoria si permanecemos fieles hasta el fin. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Ese es el objetivo del evangelio. Aplastar a los enemigos de Dios bajo nuestros pies. Por la predicación del evangelio. Bendito sea Dios. Cuán gloriosa es la predicación del evangelio bajo la unción del Espíritu Santo de Dios. Ahora, paso al versículo 16 del capítulo 6 del libro de Efesios. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El soldado romano básicamente tenía dos tipos de escudos. Uno era un escudo redondo, pequeño, pero que no le utilizaban en la batalla. Era utilizado simplemente cuando había algún desfile, por decirlo así, alguna exhibición en público, había como dije hace un instante, algún desfile, salían ellos con este escudo pequeño, muy decorado. Pero el otro escudo que ellos utilizaban en la batalla era un escudo muy especial. Estaba cubierto de cueros y cuando salían a la batalla, estos cueros les impregnaban de agua. Cosa que cuando los soldados enemigos disparaban alguna lanza, lanzaban algún dardo, alguna flecha, normalmente los lanzaban con fuego, en la punta con fuego. Este escudo les apagaba inmediatamente porque estaba húmedo. Pero ¿cuál era la característica más que le hacía tan especial a este escudo? En el griego es la palabra turios. Y cuando usted ve el significado de esta palabra turios, significa puerta. Si usted se pone a pensar en la puerta de una casa, bueno, realmente es algo alto, algo ancho, donde una o dos personas altas puedan pasar libremente. Entonces, cuando una persona, un ciudadano romano, se alistaba en el ejército de Roma, ingresaba a la infantería del ejército romano, lo primero que hacían era medirle el alto y el ancho de esta persona. Y conforme a la estatura de esta persona y el ancho de esta persona, le diseñaban un escudo especial a aquella persona. De tal manera que ese escudo le protegía totalmente a la persona. Era tan importante este escudo porque estaba hecho de acuerdo a la medida de esta persona. Qué interesante, hermanos, la definición de esta palabra. Miren lo que dice en Romanos capítulo 12 y versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual, que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios sabe la cantidad de fe que necesitamos para caminar en esta vida, mis hermanos. Dios sabe
la cantidad de fe que necesitamos para vivir diariamente. No tenemos que preocuparnos por la cantidad de fe que Dios ha dado a otros creyentes. Las medidas de Dios nos ha dado, que Dios nos ha dado, ha puesto en cada persona, en cada creyente, son las medidas de Dios. Él conoce tu estatura, Él conoce el ancho de ti. Así que la cantidad de fe te la dio Dios. Y esa es la medida que tú necesitas para vivir en esta tierra, para hacer la voluntad de Dios, para seguir en la caminata día tras día. Entonces, si ingresamos al ejército de Dios, ya tenemos un escudo diseñado por parte de Dios mismo. No necesitamos más fe. Tenemos la fe suficiente. Una cosa es que estemos debilitados en la fe. Entonces, Dios va a proveer a alguien para que nuestra fe, dada por el Señor en un comienzo, sea fortalecida. Eso no significa que necesitamos más fe. No son así las cosas, mis queridos hermanos. Dios nos ha medido y conforme a la medida de Dios, tenemos la fe suficiente para atravesar por este mundo. Y aparte de todo esto, el apóstol Pedro, en primera de Pedro, en el capítulo 5, versículos 8 y 9, miren lo que dice. El apóstol Pedro nos advierte: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe. En ningún instante nos está mandando reprender al diablo. Nos está diciendo que resistamos al enemigo. ¿Y cuáles son las armas que el Señor nos ha dado para resistir al enemigo? Es la fe. ¿Y en qué está basada esta fe? En todo lo que hemos oído, todo lo que hemos aprendido de Cristo Jesús. Eso tiene que perseverar en nuestro corazón. Eso debemos mantener en nuestra mente. Eso es lo que va a apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ese es el escudo de la fe que el Señor nos ha dado. Toda esa palabra de Cristo que permanece en nosotros, esa agua que circula por nuestras vidas, esa palabra de vida va a apagar los dardos de fuego del maligno. Así que es importante que perseveremos en lo que hemos oído, en lo que hemos aprendido de Cristo Jesús, y caminemos con Él. Caminemos con Cristo Jesús. Bendito Dios. Nos corresponde a cada uno de nosotros ser responsables de mantenernos sobrios y velar. Debemos cuidar nuestra vida espiritual, guardando todo lo que hemos recibido de parte de Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo podemos expresar nosotros los dardos encendidos del maligno? Hay muchas maneras. Hay falsos hermanos, hay falsos maestros, hay falsos profetas, hay falsas doctrinas, tantas cosas absurdas que escuchamos en este mundo. A veces amigos pueden ser gente que está influyendo en nuestras vidas. Pueden escuchar de aquellas personas cosas que no provienen de la palabra de Dios. A veces podemos escuchar o mirar programas en la televisión que se salen de toda realidad del concepto bíblico. Tenemos que evitar todas aquellas cosas, porque todo eso puede hacer o puede abrir una puerta para que el enemigo en realidad vea en nosotros un blanco fácil. Y si no estamos bien armados con el escudo de la fe, es posible que una de esas ideas, de esos pensamientos, falsas doctrinas, penetren en nuestra mente y nos van a hacer un tremendo daño. Así que es importante, hermanos, que lo que hemos oído, lo que hemos escuchado de Cristo Jesús, permanezca en nuestros corazones día tras día. Bendiciones y hasta la próxima.